Muy interesante. Y entonces, en ese mundo tan apocalíptico, ¿cómo es el ascenso de Leovigildo al trono, ¿no? Que también en el otro programa, que precisamente hablamos de la caída del reino visigodo, con la invasión de Tarik, analizaste un poco, pues, cómo era el sistema, monárquico visigodo, pero bueno, si quieres volver a hacerlo para que la gente se ponga en contexto, mejor, porque seguro que mucha gente no habrá visto el otro vídeo. Muy Ujú. bien, claro que sí. Los visigodos son una invención de Alarico. ¿Qué quiero decir con que son una invención? Los godos existían, pero los godos eran un pueblo dividido en muchas tribus, aproximadamente una docena. Estas tribus se agrupaban en confederaciones, las más famosas de las cuales eran los Tervingi y los Greutungos, ¿no? Pero Alarico en 395 comienza a construir una realidad nueva. Agrupa muchos seguidores que provienen de muchas tribus godas diferentes. Son tervingios, greutungos y otros. Pero también se le suman mucha gente de otras bandas, de otros grupos étnicos. Erulos, esciros, bastarnas, carpodacios, sármatas, alanos, hunos y, por supuesto, muchísimos provinciales romanos, desertores del ejército, esclavos huidos, campesinos desesperados. De manera que lo que Alarico lleva realmente a Roma en 410 es un pueblo mestizo, muy mezclado, donde el elemento étnico godo, pues aproximadamente sería como mucho la mitad del total del conjunto, ¿no? Y eso se siguió diluyendo, ¿no? Ahora sí, lo que sí consigue Alarico es fundar lo que hoy llamaríamos una dinastía. Los Valtingos, ellos pretendieron ser la dinastía eterna de los godos, ¿no? Se inventan una genealogía que los hace remontarse a la noche de los tiempos, pero quien la funda realmente es Alarico. Es Alarico y sus sucesores, Ataulfo, etcétera, siguen esa línea, pertenecen todos a la misma estirpe, al mismo linaje, ¿no? Pero en Bouillé muere Alarico II, como he dicho antes, a golpes de lanza de Clodoveo, y su hijo Amalarico también muere en batalla contra los francos en 531. Y con él concluye esta dinastía. De manera que a partir de ese momento los godos no tienen un linaje real. ¿Para quién es el poder? Para el más fuerte. Para el más fuerte, literalmente. De manera que en época de Leovigildo venimos de una época de inestabilidad política. Había habido reyes fuertes como Teudis, pero habían perecido bajo el cuchillo del asesino, como igual que su sucesor, Teudisclo, o habían visto cómo se les sublevaban los nobles, como le pasó a Gila, en medio de espantosas guerras civiles. Es decir, el poder estaba ahí para quien pudiera tomarlo. Todavía no había una dinastía real que sustituyera a los valtingos, y no la iba a ver, porque posteriormente a Leovigildo, que lo iba a intentar, posteriormente, mucho después, en el año 633, definitivamente se instaura la monarquía electiva. Por lo tanto, Leovigildo está entre dos periodos. Entre un periodo de anarquía, donde cualquiera puede ser rey, cualquiera que tenga la fuerza, y un periodo que vendrá después, unos 40, 50 años después de su muerte, donde la monarquía la va a tener solo aquel que sea elegido digamos, legalmente por el aula regia, que era una reunión de nobles y obispos. Leovigildo está en medio. ¿Cómo llega al poder? Bien, Atanagildo se había sublevado contra el rey legítimo, contra Gila, había conseguido darle muerte en la guerra civil, gracias al apoyo de los romanos de Oriente, de los bizantinos. Había intentado luego echar a los bizantinos, no lo había logrado, había sido derrotado por ellos. Consiguió estabilizar un poco el trono, lo asienta en Toledo, él es quien realmente se fija en Toledo como capital del reino visigodo, ¿no? Consiguió calmar a los francos, casando a sus hijas con dos reyes, luego lo veremos, pero muere en 567 y digamos que la situación política es tan complicada que su viuda se queda al mando del reino durante 5 meses. Hay 5 meses de interregno. Goswinta, que es como se llamaba esta mujer, no puede tomar el poder para sí porque no tiene un hijo varón del que pueda decirse que ella es regente, no puede elegir marido porque eso significa abrir de nuevo la guerra civil. Es decir, si elige a alguien de su entorno, va a causar resquemor, recelo, envidia y va a provocar otra guerra civil, de manera que hay 5 meses de interregno. Y en este momento los godos de la Galia, había una pequeña región de la Galia que seguía siendo goda, lo que llamamos Galia Narbonense o Galia Septimana, en Narbona, pues probablemente el duque de Narbona, Liuba I, pues es elevado sobre el escudo y proclamado rey por los godos de allí. Claro, Goswinta estaba en Toledo. Goswinta controlaba la mayor parte del territorio visigodo que ya estaba en Hispania. Pero tiene tanto poder que Liuba no puede desplazarla, sino que tiene que pactar con ella.
¿Y cuál es el pacto que establecen? Bueno, yo me quedo en la Galia, en lo que tenemos de la Galia. Nombro rey, corregente a mi hermano menor, a Leovigildo, y se casa contigo. Y ya reináis vosotros en Hispania y yo en la Galia. Ese es el acuerdo. Y el acuerdo es un acuerdo no entre iguales, ¿eh? Porque fíjate que la costumbre de la época era que la mujer viajara donde estuviera el novio y allí se casaban. Es decir, lo lógico, lo normal, lo esperable, era que Goswinta hubiera cogido su cortejo y hubiera cruzado Hispania, hubiera entrado en la Galia y hubiera llegado a Narbona para casarse con Leovigildo. No, 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 no. Lo contrario. Leovigildo se pone en camino y en los primeros días del año 569 se casa con Goswinta. Ahí empieza realmente su reinado, porque es Goswinta quien le da el poder. Goswinta tenía su propio partido, diríamos hoy, su propia facción. Controlaba el tesoro y era la mujer que realmente había movido los hilos de la política durante años en España. Leovigildo se casa con ella, sí, pero digamos que no estaba muy claro en 569 quién iba a dirigir aquello, si Goswinta o Leovigildo. Es decir, si Leovigildo iba a ser un rey títere o si iba a ser algo más que un rey títere. Así llega al poder. Y además tú comentas en el libro que no se podían ni ver, ¿no? Que se llevaban muy mal, se llevaban muy Sí, 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 mal. sí, 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 fue una relación peligrosa porque bajo mano, luego lo iremos viendo, Sí, ambos van a tratar de eliminarse mutuamente. Fíjate que en estos primeros 2 años de Leovigildo te dice Gregorio de Tours, también te lo dice San Isidoro, que fueron años de conjuras, de intentos de asesinato, etcétera, etcétera. Gregorio de Tours, contemporáneo de los hechos, tiene una frase que a mí me encanta, es lapidaria, ¿no? Dice, de entre todos aquellos que acostumbraban a asesinar a los reyes, no dejó a ninguno vivo con edad suficiente como para mear contra la pared. Hablando de Leovigildo. Es decir, que sus primeros 2 años tuvieron que ser de aupa, de conjuras, de intentos de asesinato, de ejecutar nobles que se le habían opuesto, etcétera, etcétera. Es decir, no se lo pusieron fácil. Y detrás de todo eso siempre estuvo Goswinta, porque la obsesión de Goswinta es que sea su sangre la que rija el trono de España. Ella no tiene hijos varones, solo tiene ya una hija, luego contaremos por qué. Está en Francia, pero aspira a que algún día uno de sus nietos sea quien rija España. Para ella Leovigildo era un instrumento. Su sorpresa fue que Leovigildo no quería ser instrumento. Él va a tener su propia política, va a ir fortaleciéndose, va a ir oponiéndose a Goswinta y fíjate que por mucho que se odien no van a conseguir eliminarse nunca, van a tener que seguir compartiendo el trono hasta el último día de la vida de Leovigildo. ujú. Pues, una vez que Leovigildo llega al trono, ¿no? Que me parece que no hay un consenso en si es en el, 68 o en el 69, ¿no? Pero bueno, Él es proclamado rey. A ver, si uno lee bien las fuentes, ujú, te das cuenta de que Atanagildo, perdón, de que Liuba sube al trono en noviembre de 567. En noviembre de 567. Liuba primero, el hermano. Sabemos que nombró a Leovigildo en su primer año, ¿vale? Su primer año iría de noviembre de 567 a octubre-noviembre de 568, ¿vale? Ahí sería cuando se nombra rey o corregente o consorte regni a Leovigildo, ¿no? Octubre, noviembre de 568. Pero no sería hasta enero de 569 que él llega a Toledo. ¿Cuándo es realmente rey? Yo, para mí, no cuando lo nombra su hermano, porque eso realmente era, como digo yo, un, un auténtico, ¿no? Nombramiento honorífico, ¿no? El poder real es cuando él llega a Toledo y se casa con Coswinta, porque quien tenía el poder real en Hispania no era su hermano, era ella. Y por lo claro, tanto, solo cuando te casas con ella es cuando tienes el poder. claro, claro. Vale, pues, dicho esto, ¿puedes hacer un análisis de cuál era la fuerza militar que con ese momento podía contar, Leovigildo? Lo digo Ujú. porque vamos a ver a continuación cómo prácticamente un año después de llegar al poder, en el que tú acabas de decir, ¿no?, que este primer año va a ser un poco, pues, para asegurar el poder, deshaciéndose de todos los posibles competidores y demás, pero es que un año después, en el 570, se va a lanzar una serie de campañas militares en el que, vamos, o sea, se va a demostrar como un comandante militar muy capacitado y que prácticamente yo creo que no pierde una batalla. No sé, corrígeme si me equivoco, pero yo no recuerdo, ¿no?, que perdiese ninguna batalla, de hecho. Sí. Leovigildo no pierde ni una sola batalla, ni una. No hay rey más guerrero en nuestra historia que Leovigildo. Es decir, ningún otro rey ha batallado tanto al frente de sus tropas, es decir, él no dirige las tropas desde el trono, las dirige desde el caballo. Combate en primera línea. Es un hombre que siempre está en campaña, es decir, solo 2 años de todo su reinado
no hay guerra. El resto está en guerra y guerra que dirige él personalmente. Y nunca perdió una batalla, nunca hubo una ciudad que se le resistiera. Es un hombre, digamos, hecho para la guerra, ¿no? Hecho para la guerra. Ahora bien, ¿con qué contaba Leovigildo? Pues la verdad es que el ejército godo, que había sido uno de los ejércitos más potentes de Occidente, ya no existía. Había sido descabezado en Bouillé en 507, nuevamente aplastado en 531 en Narbona, había sido prácticamente aniquilado una vez más en Ceuta en 547, había sido vencido por los romanos de Oriente en 555, se había desgarrado en guerras civiles. ¿Qué quedaba de aquel poder militar? Muy poco, muy poco. ¿Con qué llega Leovigildo a Toledo? Con su comitiva armada. Tenéis que imaginar una comitiva de guerreros bien armados, gardingos, leudes, es decir, nobles al servicio de un soberano, con su pequeña comitiva de bucelarios, es decir, de tropas profesionales, que no sumaría más de 300 o 400 hombres. Las tropas que le aportara Gofinta, que tampoco serían mucho más numerosas. De hecho, yo calculo que en su primera campaña, Leovigildo, como mucho, pudo llevar 1.500, 2.000 hombres al sur, más no. Y de esos 2.000, solo 1.000 serían auténticos y verdaderos guerreros. Eso era el poder del reino visigodo. A eso había visto reducido su potencial guerrero, un reino que en época de Alarico II todavía podía movilizar 15, 20.000 hombres. Pues ahora como mucho de 1.000 a 2.000. ¿Cómo son estos guerreros? Pues en este momento de Leovigildo, básicamente estamos hablando de caballería. Caballería bastante buena, que no usa el arco compuesto, que usa solo la lanza, los venablos, los dardos, la espada, por supuesto, ¿no? Esto es lo que tiene Leovigildo. Luego van a ir sumando el elemento, porque Leovigildo va a construir un ejército. No solo es un gran guerrero, sino que es un hombre que es capaz de crear un ejército de la nada, de dotarlo de logística, de dotarlo de distintas armas, ¿no? Va a aparecer infantería, tanto ligera como pesada, va a aparecer artillería de campaña, ¿no? Balistas, onagros, escorpiones, ingenieros, etcétera. Pero todo esto vendrá después. En 570 es lo que tiene un grupo de gente dura, de gente bregada, de guerreros de primera, jinetes todos ellos, a lo sumo un millar, y otro millar que le puede sumar de servidores, de hombres que en un momento pueden combatir, pero que realmente su principal cometido es servir a los guerreros, ¿no? Como criados, ¿no? Eso es lo que llevó al sur en 570. Un pequeño inciso, ¿te has unido ya a nuestro canal de Telegram? Noticias, pequeñas curiosidades que no dan para vídeo, información sobre nuestros próximos viajes, nuestras próximas conferencias, nuestras próximas entrevistas, pero sobre todo la seguridad de que por ahí el mensaje siempre llega. Tienes el link en la descripción de este programa.